Las naves alienígenas masivas se materializaron en la órbita de la Tierra sin advertencia. El comandante Jake Morrison observaba desde la sala de guerra del Pentágono, mientras miles de embarcaciones aparecían simultáneamente sobre cada continente. El Imperio Sefariano había llegado, liderado por su emperatriz suprema Velara, quien transmitió un único mensaje. La humanidad tenía 24 horas para rendirse o enfrentar la extinción. La flota alienígena comenzó a demostrar su poder desintegrando satélites abandonados y desechos espaciales con armas de energía de precisión. Los líderes mundiales entraron en pánico. Las fuerzas militares se movilizaron. Pero todos asumían que este era el fin de la humanidad. Los alienígenas tenían viajes más rápidos que la luz, escudos de energía y armas que parecían imparables. Pero Jake sabía algo que los alienígenas no sabían. Durante los últimos 50 años, la humanidad había estado preparándose. No para una invasión, sino para algo mucho más peligroso que forzó a la humanidad a evolucionar más allá del reconocimiento. El protocolo silencioso había estado activo desde la década de 1970. Un secreto global tan clasificado que solo un puñado de personas conocía la verdad. La teniente Sophie Grant irrumpió en el centro de comando con comunicaciones alienígenas decodificadas. Los sefarianos habían conquistado 147 mundos a través de la galaxia. Esperaban que la Tierra cayera en horas como todos los demás. Su estrategia era simple: fuerza abrumadora, terror psicológico y subyugación rápida. La propia emperatriz Velara apareció holográficamente ante las Naciones Unidas, su forma cristalina brillando con arrogancia. Exigió la rendición inmediata de la Tierra, ofreciendo perdonar al 10% de la humanidad como esclavos si cumplían. La cuenta regresiva comenzó. Lo que Velara no entendía era que no había invadido un mundo primitivo. Había caminado directamente hacia la trampa de la humanidad. Cada nación activó secretamente protocolos de defensa que habían estado ocultos durante décadas. Instalaciones subterráneas en todo el planeta comenzaron a encender sistemas que hacían que la tecnología alienígena pareciera reliquias antiguas. Jake recibió confirmación de la general Patricia Hayes en NORAD. Todas las redes de defensa estaban operativas. Abrió un canal seguro con el Dr. Aaron Foster en el complejo de investigación de Nevada, quien confirmó que las verdaderas armas de la humanidad estaban listas. Las armas no eran misiles ni bombas. Eran algo que el universo nunca había visto antes. Mientras la fecha límite de 24 horas se acercaba, Velara ordenó a su flota asumir formación de ataque. Se había impacientado con el silencio de la humanidad. Sus comandantes militares reportaron extrañas firmas de energía emanando de la superficie de la Tierra. Pero ella las descartó como armas nucleares primitivas. La hora final llegó. Velara dio la orden de comenzar la invasión. 10.000 naves de guerra alienígenas descendieron hacia las principales ciudades de la Tierra, sus armas cargándose para el bombardeo inicial que rompería el espíritu de la humanidad. Jake miró a Sophie y asintió. Ella ingresó el código de autorización que había estado esperando 50 años para ser usado. A través del planeta, instalaciones ocultas liberaron lo que la humanidad realmente se había convertido. Los sensores de los alienígenas explotaron con advertencias que no podían comprender. Las lecturas de energía se dispararon más allá de la capacidad de medición de sus instrumentos. En órbita, la sonrisa confiada de la emperatriz Velara desapareció cuando los sistemas de su nave insignia comenzaron a fallar. La humanidad no negocia. La humanidad no se rinde. La humanidad activó el protocolo Omega. Y en ese instante, el Imperio Sefariano aprendió por qué algunas especies nunca deben ser amenazadas. El momento en que el protocolo Omega se activó, la realidad misma pareció doblarse alrededor de la Tierra.
Desde instalaciones ocultas bajo el desierto del Sahara, el Océano Pacífico y el hielo antártico, resonadores cuánticos masivos emergieron de instalaciones subterráneas que habían existido en secreto durante medio siglo. La emperatriz Velara observaba desde su trono de comando, mientras lecturas imposibles inundaban sus pantallas. Su principal asesor militar, el comandante Thrax, reportó que la Tierra estaba generando más energía de la que su imperio entero producía en un año. Pero eso no era lo que le aterrorizaba. Era que la firma de energía era completamente desconocida para la ciencia sefariana. La primera nave alienígena que entró en la atmósfera de la Tierra simplemente dejó de existir. Sin explosión, sin escombros, solo desintegración molecular instantánea. Luego otra. Y otra. En segundos, cientos de naves de invasión se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. La flota alienígena se apresuró a retirarse, pero descubrieron algo horrible. No podían irse. La Tierra había creado una barrera cuántica que los atrapaba en el espacio orbital. En la Tierra, Jake Morrison coordinaba con instalaciones militares en todo el globo. La voz del Dr. Foster llegó a través del sistema de comunicaciones, explicando lo que estaba sucediendo. Hace 50 años, la humanidad hizo contacto, no con alienígenas, sino con algo del propio futuro de la Tierra. Una advertencia sobre una amenaza antigua que eventualmente llegaría a su periodo de tiempo. Para sobrevivir, la humanidad tuvo que evolucionar. Tuvo que desarrollar tecnología con siglos de adelanto. Todo en completo secreto. La teniente Sophie Grant monitoreaba las comunicaciones alienígenas, traduciendo sus mensajes llenos de pánico. Velara estaba exigiendo explicaciones a sus científicos. ¿Cómo podía una especie sin viajes más rápidos que la luz crear armas que deshabilitaran los escudos sefarianos instantáneamente? Su imperio había conquistado civilizaciones avanzadas. Sin embargo, este mundo supuestamente primitivo estaba destruyendo su flota con eficiencia casual. La General Hayes activó la segunda fase. A través de la superficie de la Tierra, instalaciones defensivas que parecían edificios simples revelaron su verdadera naturaleza. Aceleradores cinéticos que podían lanzar proyectiles a velocidades relativistas. Cañones de energía que se conectaban directamente al campo magnético de la Tierra. Y lo más devastador de todo, disruptores cuánticos que podían desenredar enlaces moleculares a nivel subatómico. Jake autorizó ataques dirigidos contra las embarcaciones alienígenas más grandes. El mundo observó mientras haces de energía concentrada se lanzaban hacia arriba desde instalaciones ocultas en Brasil, Australia y Canadá. Cada haz golpeaba con precisión quirúrgica. Los famosos escudos de energía de las naves alienígenas, que habían resistido las armas de docenas de mundos conquistados, colapsaron instantáneamente. Las embarcaciones mismas comenzaron a desmoronarse cuando su integridad estructural falló a nivel molecular. La emperatriz Velara se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error catastrófico. Su imperio conquistó mundos que estaban explorando sus propios sistemas solares. Especies que apenas estaban descubriendo viajes espaciales básicos. La Tierra parecía encajar perfectamente en ese perfil, pero la humanidad había estado ocultando sus verdaderas capacidades, esperando exactamente este momento. El Dr. Foster le explicó a Jake que los resonadores cuánticos no eran solo armas, eran un bloqueo dimensional completo. La flota sefariana estaba atrapada en un bolsillo de espacio-tiempo que la humanidad controlaba absolutamente. Los alienígenas no podían escapar a través de viajes más rápidos que la luz, porque la humanidad había reescrito temporalmente las leyes de la física en el espacio local de la Tierra. Sophie interceptó una transmisión desesperada de Velara a su mundo natal, a 12 años luz de distancia. La emperatriz estaba pidiendo refuerzos, pero su mensaje revelaba algo crucial.
El viaje tomaría años, incluso a la máxima velocidad cefariana. La Tierra tenía tiempo para prepararse para lo que vendría después. La flota alienígena intentó un asalto coordinado, enfocando todo su poder de fuego restante en un solo punto de la barrera cuántica. 500 naves dispararon simultáneamente. La barrera ni siquiera parpadeó. En cambio, la energía fue absorbida, convertida y reflejada de vuelta a los atacantes. 200 embarcaciones alienígenas fueron destruidas en un instante por sus propias armas. Jake tomó una decisión. En lugar de aniquilar toda la flota, ordenó a los sistemas defensivos comenzar con objetivos selectivos. Destruir las embarcaciones militares, pero dejar intactas las naves de apoyo y los transportes civiles. La humanidad no estaba interesada en el genocidio. Estaban interesados en enviar un mensaje a la galaxia. Dentro de 2 horas del comienzo de la invasión, la poderosa flota del Imperio Cefariano se redujo a menos de 1000 naves, todas atrapadas e indefensas. La emperatriz Velara se sentó en su trono de comando, su forma cristalina temblando de incredulidad. Su imperio había sufrido su primera derrota en 3 siglos, y ni siquiera fue una batalla. Fue una masacre. Jake abrió un canal de comunicación directamente a la nave insignia de Velara. Por primera vez, la emperatriz escuchó una voz humana dirigiéndose a ella directamente. Sus palabras fueron simples pero devastadoras. Invadiste el planeta equivocado. Ahora aprenderás por qué la humanidad sobrevivió cuando otros no lo hicieron. La emperatriz Velara miraba fijamente el rostro humano en su pantalla de visualización con una mezcla de rabia y terror que nunca había experimentado antes. Jake Morrison la miraba de vuelta con calma y confianza calculada. Alrededor de su trono de comando, sus asesores militares restantes estaban frenéticamente tratando de restaurar los sistemas de sus naves. Pero todo lo que intentaban fallaba contra el campo de supresión cuántica de la Tierra. Jake comenzó a hablar en cefariano perfecto, lo que impactó a Velara aún más que la derrota militar. ¿Cómo podría esta especie primitiva conocer su idioma? Emperatriz, te estás preguntando cómo nos preparamos para ti. La respuesta es simple. Hemos estado preparándonos para algo mucho peor que tu imperio durante 50 años. El Dr. Foster apareció en una pantalla secundaria, transmitiendo desde la instalación de Nevada. Explicó la verdad que remodelaría la comprensión de la emperatriz alienígena sobre el universo. En 1974, la humanidad recibió una señal del propio futuro de la Tierra. Una advertencia sobre una entidad llamada los Devoradores, seres antiguos que consumen civilizaciones enteras. Los humanos del futuro enviaron planos, principios científicos y una advertencia. Prepárense o mueran. Sophie monitoreaba las lecturas biométricas de Velara a través de la red cuántica, que ahora conectaba cada nave alienígena. La fisiología de la emperatriz mostraba estrés extremo. Su estructura cristalina estaba fluctuando, algo que la biología cefariana solo hace bajo circunstancias que amenazan la vida. La general Hayes se hizo cargo del informe, mostrando a Velara despliegues tácticos de lo que la humanidad había construido. Ciudades subterráneas que albergaban miles de millones de personas, protegidas por escudos cuánticos. Plataformas orbitales que podían manipular la gravedad misma. Armas que podían alterar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y todo esto oculto de cada sensor que posee la galaxia. Porque la humanidad aprendió el sigilo por necesidad. Jake reveló la verdad estratégica. La Tierra deliberadamente parecía primitiva. Mantuvieron ciudades superficiales, tecnología convencional y emisiones electromagnéticas normales. Todo para asegurar que cuando los devoradores llegaran, encontrarían un mundo que parecía poco notable. Pero bajo esa fachada,
La humanidad se había transformado en algo sin precedentes. Velara finalmente habló, su voz resonando a través del sistema de comunicación. Nos dejaste venir. Nos dejaste creer que te conquistaríamos fácilmente. Esto fue una prueba. Sus palabras no eran una pregunta, sino una comprensión. Jake asintió. Cada especie agresiva que se acerca a la Tierra recibe la misma prueba. Fallaste. El Dr. Foster explicó los resonadores cuánticos en detalle. No solo atrapan naves, analizan cada aspecto de la tecnología de la fuerza atacante. En las últimas 2 horas, la humanidad había mapeado completamente la ciencia cefariana. Sus propulsores más rápidos que la luz, sus armas de energía, sus comunicaciones. Todo lo que el Imperio consideraba secreto ahora estaba en la base de datos de la Tierra. El comandante Trax intentó purgar las computadoras de su nave, pero era demasiado tarde. Sophie ya había infiltrado sus sistemas usando protocolos de entrelazamiento cuántico que evitaban los cortafuegos convencionales. Estaba descargando datos directamente de las redes militares cefarianas, recopilando inteligencia sobre cada mundo que el Imperio había conquistado. Cada arma que poseían, cada debilidad estratégica. Jake hizo una oferta que sorprendió a todos, incluido su propio personal. Emperatriz Velara, te estamos dando una opción. Puedes morir aquí con tu flota. Tu imperio nunca sabrá qué pasó. O puedes convertirte en la primera líder alienígena en aprender la verdad real sobre lo que se acerca para todos nosotros. La forma cristalina de Velara cambió a través de colores que indicaban confusión y sospecha. ¿Qué verdad? ¿Qué devoradores? ¿Por qué debería creer algo de lo que dices después de esta humillación? El Dr. Foster activó una proyección holográfica que llenó el espacio entre la Tierra y la flota alienígena atrapada. Mostraba datos astronómicos que abarcaban millones de años. Civilizaciones que se elevaron a alturas increíbles y luego desaparecieron completamente. Docenas de ellas, cientos. Todas desapareciendo sin rastro, sin advertencia, como si algo las hubiera borrado de la existencia. El patrón era claro una vez que sabías qué buscar. Cada 3000 años, más o menos algunos siglos, una región del espacio quedaba en silencio. No destruida por guerra o desastre natural, simplemente desaparecida. Sin ruinas, sin escombros, sin evidencia de que alguna vez existieron excepto en los registros arqueológicos de sistemas vecinos. Sophie presentó el análisis que convenció a la humanidad de emprender su apuesta desesperada. Los devoradores se estaban moviendo a través de la galaxia en un patrón predecible y se dirigían hacia este sector. Las proyecciones actuales sugerían que llegarían dentro de 30 años, tal vez menos. Jake se inclinó hacia adelante. Tu imperio ha conquistado 147 mundos, emperatriz. Tienes recursos, industria y poderío militar distribuido en docenas de sistemas. La Tierra ha estado preparándose sola durante medio siglo. Te estamos ofreciendo una alianza. No rendición, no subyugación. Una asociación igualitaria para enfrentar lo que viene. Los asesores de Velara estallaron en protestas, pero ella los silenció con un gesto. Su mente analítica estaba procesando las implicaciones. Si la Tierra pudo destruir su flota tan fácilmente después de solo 50 años de preparación, y si los devoradores son lo que eliminó civilizaciones avanzadas que tuvieron milenios para evolucionar, entonces su imperio ya estaba condenado sin ayuda. La General Hayes agregó la pieza final de incentivo. Estamos dispuestos a compartir nuestra tecnología defensiva. Resonadores cuánticos, escudos dimensionales, disruptores moleculares. Todo lo que necesitas para proteger tus mundos. Pero a cambio, necesitamos los recursos de tu imperio, tu capacidad industrial y tu conocimiento de la galaxia.
El Dr. Foster mostró proyecciones de lo que la humanidad y el imperio cefariano podrían construir juntos en 30 años. Redes defensivas que abarcan múltiples sistemas estelares. Armas que potencialmente podrían dañar incluso a los devoradores. Un frente unido que podría realmente sobrevivir a lo que viene. Velara se sentó en silencio durante varios minutos. Su forma cristalina parpadeando a través de colores que su tripulación nunca había visto antes. Finalmente, habló. Si acepto esta alianza, necesito pruebas. Pruebas reales de que estos devoradores existen y de que están viniendo. Jake asintió a Sophie, quien transmitió un paquete de datos a la nave insignia alienígena. Era la señal original del futuro, completa con pruebas matemáticas de que genuinamente se originó en la línea temporal de la Tierra, años adelante. Contenía grabaciones de los devoradores en acción, devastando mundos con tecnología que hacía que las capacidades humanas y cefarianas parecieran primitivas. Velara observó las grabaciones con horror. Los devoradores no eran naves ni criaturas. Eran algo completamente diferente. Entidades que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, consumiendo materia y energía e información misma. No conquistaban mundos, los borraban de la existencia. La emperatriz se levantó de su trono, su decisión tomada. Comandante Morrison, acepto tus términos, pero ten esto en cuenta. Si me estás engañando, si esto es algún truco humano elaborado, pasaré el resto de mi existencia haciendo que tu especie lo lamente. Jake se permitió una leve sonrisa. Emperatriz, si estamos equivocados sobre los devoradores, puedes quedarte con la Tierra. Pero si tenemos razón, estarás agradecida de que tuvimos esta conversación. Las siguientes 72 horas se transformaron de extinción potencial al evento diplomático más significativo en la historia galáctica. La nave insignia de la emperatriz Velara, el Amanecer Eterno, recibió permiso para aterrizar en un sitio especialmente preparado, en el desierto de Nevada, cerca del complejo de investigación del Dr. Foster. Jake Morrison lideró personalmente la delegación humana. A su lado estaban la General Hayes, el Dr. Foster, Sophie Grant y representantes del Comando Militar Unificado de la Tierra. Habían pasado décadas preparándose para amenazas del espacio, pero nunca imaginaron que su primer contacto importante comenzaría con dominación militar total seguida de negociaciones de alianza. El Amanecer Eterno descendió a través de la atmósfera de la Tierra. Su masivo casco cristalino refractando la luz solar en patrones de arcoíris a través del desierto. Era la primera embarcación alienígena en aterrizar pacíficamente en la Tierra, aunque pacíficamente era relativo considerando las 3000 naves aún atrapadas en órbita. Velara emergió de su nave con un destacamento de seguridad de guerreros cefarianos. Su especie era impresionante. Seres cristalinos altos que parecían estar compuestos de piedra preciosa viviente. Sus cuerpos refractando luz interna en patrones que transmitían emoción y pensamiento. Su coloración actual sugería cautela mezclada con curiosidad. El Dr. Foster había preparado una presentación completa. En una instalación subterránea segura que no existía en ningún mapa hasta ayer. Mostró a Velara y sus asesores todo lo que la humanidad sabía. La presentación comenzó con la señal de 1974, que había sido detectada por una matriz de radiotelescopios, que supuestamente fue desmantelada, pero en realidad reutilizada para este propósito. Sophie operaba las pantallas holográficas, mostrando a la emperatriz cómo la humanidad decodificó el mensaje del futuro. No fue simple. Tomó 3 años solo para entender el marco matemático, o otros 5 para verificar la autenticidad de la información a través de experimentos cuánticos independientes. Pero una vez que entendieron, todo cambió. El mensaje de la Tierra futura era claro. Una amenaza llamada los devoradores estaba llegando.
y el poderío militar convencional era inútil contra ellos. La humanidad necesitaba evolucionar, desarrollar ciencia que bordeara lo imposible, convertirse en algo que el universo nunca había visto. Y necesitaban hacerlo en secreto absoluto. La general Hayes explicó la estrategia militar. Cada nación en la Tierra recibió la misma información simultáneamente, a través de una transmisión cuántica que no podía ser interceptada o bloqueada. Dentro de un año, cada gobierno había acordado el protocolo silencioso. Todo desarrollo militar parecería normal en la superficie, mientras canalizaba recursos hacia proyectos ocultos. Jake describió la ingeniería social requerida. La humanidad no podía dejar que nadie supiera que se estaban preparando para una amenaza de nivel de extinción. La sociedad tenía que continuar normalmente. Guerras, política, competencia económica. Todo se mantuvo como cobertura mientras el trabajo real sucedía bajo tierra y en instalaciones clasificadas que la mayoría de los gobiernos no reconocían oficialmente. Velara interrumpió. Esto es una locura. ¿Me estás diciendo que toda tu especie ha estado viviendo una mentira durante 50 años? ¿Que todo lo que la galaxia ve cuando observan la Tierra es deliberadamente falso? Sus colores cambiaron a púrpura profundo, indicando profunda incredulidad. El Dr. Foster asintió. No enteramente falso. El mundo superficial es real. La gente que vive allí está viviendo vidas genuinas. Pero sí, bajo todo eso, hemos estado construyendo la infraestructura defensiva más avanzada de la galaxia. Tuvimos que hacerlo. Porque la alternativa era la extinción. Sophie trajo las grabaciones de los devoradores de nuevo, esta vez con análisis mejorado. El mensaje del futuro incluía escaneos detallados de lo que estas entidades hacen a las civilizaciones. No solo destruyen, consumen materia, energía, información, incluso estados cuánticos. Un mundo atacado por devoradores no se convierte en ruinas, se convierte en nada. El concepto mismo de su existencia se borra del universo. El comandante Thrax, el asesor militar de Velara, hizo la pregunta que su emperatriz no haría. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Han demostrado que pueden destruir nuestra flota. Todo esto podría ser una justificación elaborada para la conquista. Tal vez la Tierra es la verdadera amenaza. La general Hayes respondió con honestidad brutal. Si quisiéramos conquista, tu flota sería escombros y estaríamos dirigiéndonos a tus mundos natales ahora mismo. Te dejamos aterrizar aquí, emperatriz. Te estamos mostrando nuestras instalaciones más clasificadas. ¿Eso parece preparación para conquista? Jake activó otra pantalla, mostrando a Velara algo que hizo que su forma cristalina parpadeara a través de cambios de color rápidos. Era un mapa completo del Imperio Sefariano. Cada mundo, cada instalación militar, cada depósito de recursos. La humanidad había mapeado todo el imperio en las 2 horas que tuvieron acceso a las computadoras de la flota. Podríamos haber usado esta información para atacar tus mundos corazón mientras tu flota estaba atrapada aquí, dijo Jake en voz baja. No lo hicimos, porque te necesitamos viva. Necesitamos tu imperio intacto. Y necesitamos que entiendas que el objetivo de la Tierra no es la dominación, es la supervivencia para todos. El Dr. Foster presentó la propuesta de alianza en detalle. La humanidad compartirá tecnología de resonadores cuánticos, permitiendo al Imperio Sefariano construir redes defensivas alrededor de sus mundos más importantes. A cambio, el Imperio proporcionará acceso a su infraestructura industrial, su conocimiento de la galaxia y sus relaciones diplomáticas con otras especies. Velara estudió la propuesta cuidadosamente. Sus asesores estaban discutiendo en sefariano rápido, sus colores parpadeando en patrones agitados. Ella lo silenció y se volvió hacia Jake.
Quieres que te ayudemos a militarizar todo el sector, a convencer a otras especies de unirse a esta alianza contra una amenaza que la mayoría de ellos no sabe que existe. Sí, confirmó Jake. Porque en 30 años, tal vez menos, los devoradores alcanzarán esta región del espacio. Cuando lo hagan, cada mundo no preparado desaparecerá. Tu imperio, nuestro mundo, cada civilización en este sector. Todos desaparecidos. Sophie agregó evidencia de apoyo, observaciones astronómicas que mostraban las zonas vacías donde solían existir civilizaciones. El patrón era innegable una vez que sabías qué buscar. Los devoradores se mueven a través de la galaxia como una ola, consumiendo todo a su paso. Luego avanzando. Velara tomó una decisión que alteraría el curso de la historia galáctica. Extendió su mano cristalina a Jake en un gesto que su especie usa para sellar acuerdos vinculantes. La humanidad ha demostrado que puede destruir mi imperio. Ahora demuestra que puedes salvarlo. Acepto tu alianza, comandante Morrison. En el momento en que sus manos se tocaron, Sophie inició un protocolo de apretón de manos cuántico que vinculó la red defensiva de la Tierra a los sistemas de la nave insignia cefariana. Era un gesto de confianza. La humanidad literalmente estaba compartiendo el control de sus armas más poderosas con un antiguo enemigo. La general Hayes comenzó la coordinación inmediata con los comandantes militares cefarianos. Empezaron a planificar la construcción de la primera instalación defensiva conjunta, que se construiría en órbita alrededor de uno de los mundos fronterizos del imperio. Serviría tanto como protección, como prueba de que la tecnología de la humanidad funcionaba como se anunciaba. El Dr. Foster comenzó a organizar la transferencia de tecnología. Equipos de científicos humanos viajarían a mundos cefarianos y compartiendo conocimiento que tomó 50 años desarrollar. A cambio, expertos cefarianos vendrían a la Tierra, trayendo su comprensión de viajes más rápidos que la luz, manipulación de energía y tecnologías que la humanidad no había tenido tiempo de desarrollar mientras se enfocaba en defensa. Jake observó cómo antiguos enemigos comenzaban a trabajar juntos con sorprendente eficiencia. Los comandantes militares cefarianos eran lo suficientemente profesionales como para reconocer la competencia cuando la veían. La general Hayes y el comandante Thrax ya estaban discutiendo doctrinas de combate conjuntas, comparando notas sobre sistemas de armas, planeando estrategias defensivas integradas. Pero bajo la cooperación, la tensión permanecía. El imperio de Velara sufrió una derrota humillante, perdiendo cientos de naves en horas. Su autoridad en casa sería cuestionada. En algunas facciones dentro del imperio podrían ver la alianza como debilidad, como rendición disimulada de asociación. Sophie apartó a Jake, su expresión preocupada. Señor, estoy monitoreando las comunicaciones cefarianas de regreso a su imperio. La noticia de la derrota se está extendiendo. Algunos de sus líderes militares están pidiendo la remoción de Velara. Están diciendo que traicionó al imperio al aceptar esta alianza. Jake asintió sombríamente. Sabíamos que esto pasaría. La emperatriz tomó un gran riesgo al confiar en nosotros. Ahora necesitamos asegurarnos de que ese riesgo valga la pena, rápido. Si sus enemigos políticos logran removerla, perdemos nuestra conexión con el imperio y tenemos que empezar de nuevo. La general Hayes escuchó y se unió a ellos. Entonces aceleramos la línea de tiempo. Instalemos el primer resonador cuántico en su mundo fronterizo en semanas, en lugar de meses. Mostrémosles que funciona, mostrémosles que vale la pena. Nada calla a la oposición política como resultados tangibles. El Dr. Foster estuvo de acuerdo. Mike enviaré a nuestros mejores equipos técnicos inmediatamente. Trabajaremos las 24 horas si es necesario. Pero Jake, hay algo más que debemos considerar.
Si el Imperio Sefariano sabe sobre los devoradores ahora, ¿cuánto tiempo antes de que otras especies se enteren? Necesitamos controlar la narrativa antes de que el pánico se extienda por la galaxia. Velara se acercó al grupo humano. Sus colores cambiando a un patrón que Sofía había aprendido indica preocupación seria. Comandante Morrison, mi gobierno está exigiendo mi regreso inmediato para explicar esta derrota y alianza. Necesito algo que pueda mostrarles. Algo que demuestre que la cooperación con la humanidad vale la humillación que mi imperio ha sufrido. Jake tomó una decisión rápida. Sophie, prepara el Prometeo para el lanzamiento. Emperatriz, vas a llevar representantes humanos y un prototipo de resonador cuántico de regreso a tu mundo natal. Demostraremos la tecnología frente a tu liderazgo. Déjalos ver lo que estamos ofreciendo de primera mano. El Prometeo era la primera embarcación más rápida que la luz de la humanidad. Diseñada por ingeniería inversa a partir de la tecnología sefariana que Sophie extrajo de las computadoras de su flota y combinada con principios cuánticos del mensaje del futuro. Era más pequeño que el amanecer eterno, pero representaba un avance que se suponía que la humanidad no lograría durante décadas. Jake lideró personalmente la delegación humana al mundo natal sefariano, trayendo al Dr. Foster, Sophie y un equipo de ingenieros que llevaban un prototipo de resonador cuántico. El viaje tomó 6 días a máxima velocidad sefariana más rápida que la luz, cruzando 12 años luz a través de una dimensión del espacio que la ciencia humana apenas comprendía. Velara pasó el viaje informando a Jake sobre la situación política que les esperaba. Su imperio estaba gobernado por un consejo de casas nobles, cada una controlando múltiples sistemas estelares. Ella servía como emperatriz suprema, pero su autoridad no era absoluta. La facción militar, liderada por el alto comandante Corvas, ya estaba exigiendo su remoción por la derrota en la Tierra. Sophie monitoreaba las comunicaciones mientras se acercaban al mundo natal sefariano de Sephara Prime. El planeta era magnífico, un mundo de ciudades cristalinas que se elevaban kilómetros hacia el cielo, refractando luz en patrones espectaculares. Pero bajo la belleza, detectó movilización militar. Corvas se estaba preparando para un golpe si Velara no podía justificar la alianza. El Dr. Foster revisaba obsesivamente el plan de demostración del resonador. Tendrían una oportunidad para demostrar que la tecnología de la humanidad funcionaba. Si la demostración fallaba, si el resonador cuántico no funcionaba como se prometió, y la alianza moría, y posiblemente comenzaba una guerra entre la Tierra y el Imperio Sefariano. El Prometeo y el Amanecer Eterno entraron en órbita juntos. La nave insignia de Velara se dirigió directamente a la ciudad capital de Lumina, donde el Consejo de Casas esperaba. La recepción no fue acogedora. Embarcaciones militares los rodearon, armas encendidas pero no bloqueadas. Una advertencia. Jake observó la cámara del consejo donde ocurriría la demostración. Era enorme, construida para acomodar a la élite gobernante del imperio. Miles de nobles sefarianos llenaban galerías cristalinas que se elevaban en espiral como un vasto anfiteatro. En el centro, el alto comandante Corvas esperaba junto al trono del consejo, sus colores mostrando patrones carmesí agresivos. Velara entró primero, sus colores deliberadamente neutrales a pesar de la atmósfera hostil. El orador del consejo, un antiguo sefariano llamado Arcturus, exigió una explicación por el desastre en la Tierra. Llevaste a nuestra flota a una trampa, emperatriz. Cientos de embarcaciones destruidas, miles de guerreros perdidos. ¿Y para qué? ¿Fue una alianza con una especie que nos humilló? Jake dio un paso adelante antes de que Velara pudiera responder. Había estudiado las costumbres sefarianas durante el viaje y sabía que necesitaba proyectar fuerza, no súplica. Tu flota no fue destruida, orador. ¿Fue sometida?
Hay una diferencia. La humanidad podría haber aniquilado cada nave, pero elegimos no hacerlo. Esa elección es por qué tu emperatriz todavía vive. La cámara estalló en colores, carmesíes parpadeantes y púrpuras profundos indicando indignación. Corvas dio un paso adelante, su forma masiva elevándose sobre Jake. ¿Te atreves a hablar al consejo con tal arrogancia, primitivo? Tu mundo sobrevivió a través del engaño y la trampa. En combate honorable habrías caído. El Dr. Foster activó el prototipo de resonador cuántico que habían traído. Era solo una fracción del tamaño de las instalaciones completas de la Tierra, pero aún impresionante. Una estructura cristalina que parecía doblar el espacio alrededor de sí misma. Alto comandante, eres bienvenido a probar esa teoría. Te hemos traído uno de nuestros sistemas defensivos. Usa cualquier arma que desees contra él. Sofía apartó a Jake brevemente. Señor, ¿está seguro de esto? Si el resonador falla frente a todo su liderazgo, perdemos toda credibilidad. Jake asintió. Lo sé, pero necesitamos hacer una declaración, sin medias tintas. Los colores de Corvas cambiaron a naranja emocionado. Ordenó a su guardia personal traer un cañón de plasma cefariano, la misma arma que había atravesado las defensas de innumerables mundos. El arma se posicionó frente al pequeño resonador. El consejo observaba atentamente, la mayoría esperando que el dispositivo humano fuera vaporizado. El Dr. Foster activó el resonador a plena potencia. Comenzó a generar un campo cuántico, creando una esfera de espacio distorsionado alrededor de sí mismo. Jake podía sentir el pelo de sus brazos levantándose por los efectos del campo, incluso a esta distancia. Corvas disparó personalmente el cañón de plasma a máxima potencia. La explosión de energía era devastadora, suficiente para destruir un vehículo blindado. Golpeó el campo cuántico y simplemente se detuvo. La energía absorbida y convertida en luz inofensiva que se dispersó a través del espectro. La cámara del consejo quedó en silencio. Cada cefariano presente observó con incredulidad, mientras su arma de infantería más poderosa fallaba completamente contra el escudo humano. Corvas disparó de nuevo. Mismo resultado. Una tercera vez, manteniendo el gatillo presionado en una explosión sostenida que derretiría armadura de 1 metro de grosor. El resonador ni siquiera fluctuó. Jake habló en el silencio atónito. Este es un prototipo, una 10ª parte del tamaño y potencia de lo que hemos instalado en la Tierra. Y detuvo tu mejor arma sin esfuerzo. Ahora imagina miles de estos protegiendo tus mundos, tus flotas, tu gente. Eso es lo que ofrece la Alianza. Velara aprovechó el momento. Alto comandante Corvas, me llamas débil por aceptar esta alianza. Pero te pregunto, ¿qué es más débil? ¿Admitir que encontramos una fuerza superior y aprender de ellos, a no pretender que somos invencibles y morir cuando llegue la amenaza real? El Dr. Foster desplegó los datos de los devoradores en pantallas holográficas por toda la cámara del consejo. Las imágenes de civilizaciones consumidas, las proyecciones matemáticas de su enfoque, la línea de tiempo mostrando que se dirigían hacia este sector. Era la misma presentación que le dio a Velara, pero ahora compartida con todo el liderazgo del imperio. El orador Arcturus estudió los datos cuidadosamente. Sus colores antiguos cambiaron a azul profundo, indicando profunda preocupación. Dr. Foster, sus proyecciones sugieren que estos devoradores llegarán a nuestro espacio dentro de 30 años. ¿Qué tan seguro está de esta línea de tiempo? El Dr. Foster respondió honestamente. Del 70 al 80% seguro, orador. El mensaje del futuro fue claro sobre la amenaza, pero menos preciso sobre el tiempo. Podrían llegar en 30 años. Podrían llegar en 20.
Lo que sabemos con certeza es que están llegando, y las armas convencionales son inútiles contra ellos. Un miembro más joven del Consejo, Lady Sheila, hizo la pregunta crítica. ¿Y creen que estos resonadores cuánticos pueden detenerlos? Nos están pidiendo que comprometamos los recursos de nuestro imperio, basándose en un mensaje del futuro y armas no probadas. Sophie dio un paso adelante con datos adicionales. No enteramente no probados, Lady Sheila. El mensaje del futuro incluía registros de combate de batallas contra los devoradores. Los resonadores cuánticos fueron la única tecnología defensiva que funcionó. No perfectamente, muchos mundos aún cayeron, pero ganaron tiempo para evacuación y resistencia. Sin ellos, las civilizaciones fueron borradas en horas. Corvas se negó a ceder. Todo esto podría ser un engaño elaborado. Los humanos falsifican un mensaje del futuro. Crean escudos impresionantes pero inútiles, y nos convencen de compartir los secretos y recursos de nuestro imperio. Mientras tanto, ellos crecen más fuertes mientras desperdiciamos nuestra fuerza preparándonos para una amenaza que puede no existir. Jake había anticipado esta objeción. Alto comandante, tienes razón en ser sospechoso. Así que aquí está nuestra oferta. Lleva el prototipo de resonador a tu frontera más disputada, la región donde estás luchando activamente. Instálalo en tu base de avanzada. Si falla, si no protege a tus fuerzas mejor que tus escudos actuales, la alianza termina. Regresaremos a la Tierra y nunca volverás a oír de nosotros. Velara agregó su apoyo. Corvas, tú comandas nuestras flotas fronterizas. Conoces las bajas que tomamos manteniendo esos sistemas disputados. Si la tecnología humana reduce esas pérdidas, incluso marginalmente, ¿no vale la pena investigar? Y si falla, tienes prueba de que fui engañada y motivos para removerme. El alto comandante consideró. Sus colores cambiaron a través de varios patrones mientras calculaba los ángulos. Finalmente, habló. Muy bien. Probaré esta tecnología humana en la estación fronteriza, y donde enfrentamos la insurgencia Kryn. Si funciona como se prometió, continuamos las discusiones. Si falla, la delegación de la Tierra regresa a casa y reconsideramos nuestra respuesta a su ataque a nuestra flota. El orador Arcturus formalizó el acuerdo. El Consejo acepta este ensayo. Dr. Foster, su equipo acompañará al alto comandante Corvas a la frontera. Tendrán 2 semanas para instalar su resonador y demostrar su efectividad en condiciones de combate reales. Jake asintió en aceptación, pero Sophie notó algo en los colores de Corvas. Un destello de violeta oscuro, que la costumbre sefariana asocia con planificación oculta. El alto comandante no solo estaba probando la tecnología, estaba planeando algo más. Cuando la sesión del consejo terminó, Velara se acercó a Jake en privado. Sus colores indicaban advertencia. Comandante Morrison, ten cuidado en la frontera. Corvas no es meramente escéptico, es activamente hostil a cualquier alianza que disminuya su autoridad militar. Puede diseñar una situación donde tu resonador parezca fallar, y dándole justificación para rechazar la alianza y posiblemente tomar represalias contra la Tierra. El Dr. Foster escuchó. Entonces necesitamos asegurar que la demostración sea tan abrumadora que incluso el sabotaje deliberado no pueda hacer que parezca débil. Sophie, trabaja con el equipo de ingeniería. Quiero ese resonador operando al 150% de capacidad cuando lleguemos a la frontera. Jake consideró la complejidad política. Vinieron a construir una alianza contra una amenaza existencial. Pero ahora estaban atrapados en la política interna sefariana. Corvas representaba la facción que construyó el imperio a través de la conquista. Compartir poder con antiguas víctimas iba en contra de todo lo que creían. Sophie extrajo inteligencia sobre el conflicto fronterizo. Los Kryn
Eran una especie que el Imperio Sefariano conquistó hace 50 años, pero nunca sometió completamente. Habían estado realizando guerra de guerrillas desde entonces, atacando líneas de suministro y puestos aislados. Corvas había estado tratando de aplastar la resistencia durante décadas sin éxito. «Señor», dijo Sophie en voz baja, «si ayudamos a Corvas a derrotar la resistencia Kryn, esencialmente estamos ayudando al Imperio a consolidar su conquista. Estamos cómodos con eso». Jake luchó con la complejidad moral. Necesitaban la cooperación del Imperio Sefariano para enfrentar a los devoradores. Pero volverse cómplices de ocupación y supresión entraba en conflicto con los valores humanos. Asistencia limitada solamente. Demostramos la capacidad defensiva, pero no los ayudamos a atacar. Si Corvas quiere nuestra ayuda aplastando la resistencia, estará decepcionado. El viaje a la estación fronteriza tomó 3 días. Durante ese tiempo, el equipo del Dr. Foster trabajó continuamente en el resonador cuántico, optimizando cada sistema. Corvas los observaba con obvia sospecha, sus colores regularmente parpadeando el violeta oscuro que indica conspiración. Mientras se acercaban a la frontera, Sophie detectó movimientos militares inusuales. Corvas había posicionado 3 grupos de batalla completos en la región, y mucha más fuerza de la necesaria para una simple demostración. Se estaba preparando para algo más grande. La estación fronteriza orbitaba un mundo duro llamado Boundary Prime, justo en el borde del espacio controlado por sefarianos. Más allá de este punto, la resistencia Kryn operaba desde bases ocultas en campos de asteroides y sistemas muertos. La estación misma estaba fuertemente fortificada, construida para resistir ataques constantes. Jake observó la situación militar mientras sus naves atracaban. La estación mostraba daños visibles de incursiones recientes, blindaje chamuscado, secciones del casco reparadas apresuradamente y baterías defensivas que parecían perpetuamente listas para el combate. Esto no era solo un puesto fronterizo, era una zona de guerra activa. El alto comandante Corvas los recibió con hostilidad apenas oculta. Sus colores permanecieron en carmesí agresivo mientras conducía a la delegación humana al centro de comando de la estación. Dr. Foster, tiene 72 horas para instalar su resonador y hacerlo operativo. Y los Kryn atacan cada pocos días. Estoy seguro de que proporcionarán una prueba adecuada de su tecnología. Sophie inmediatamente comenzó a escanear los sistemas de la estación, coordinando con el equipo de ingeniería. Habían traído todo lo necesario para instalar el resonador cuántico. Pero 3 días era una línea de tiempo extremadamente ajustada. El Dr. Foster comenzó a dirigir el trabajo con eficiencia practicada. Jake se reunió en privado con la comandante Elena Cruz, el enlace militar asignado a su delegación. Era una de las pocas otras humanas que hizo el viaje. Una especialista táctica con experiencia en guerra asimétrica. Elena, ¿cuál es tu lectura de Corvas? ¿Va a jugar limpio con esta demostración? La expresión de Elena era sombría. Ninguna posibilidad, señor. He estado monitoreando sus comunicaciones. Está planeando provocar un ataque Kryn importante, algo más grande de lo normal. Quiere abrumar al resonador, sin hacerlo fallar bajo condiciones extremas que no son representativas del uso típico. El Dr. Foster escuchó y se unió a ellos. Entonces, ajustamos nuestros parámetros. Sophie, ¿cuánta energía podemos extraer de los reactores de la estación? Sophie hizo cálculos rápidamente, suficiente para ejecutar el resonador al 200% de capacidad, pero forzará sus sistemas. Si presionamos tanto y algo falla, la estación podría perder energía primaria. Jake tomó la decisión. Hazlo de todos modos. ¿Corvas quiere una prueba dramática? Le daremos una.
pero necesitamos asegurarnos de que nuestro resonador sea lo que tiene éxito. No falla, dramáticamente. La instalación procedió con eficiencia brutal. El equipo del Dr. Foster trabajó en turnos, sin detenerse nunca. El resonador cuántico tomó forma en el núcleo central de la estación. Una hermosa y compleja estructura de campos de energía entrelazados y procesadores de estado cuántico. Los ingenieros separianos observaban con fascinación y confusión, incapaces de comprender completamente la tecnología humana. En el segundo día, Sophie detectó algo alarmante. Señor, Corbas acaba de enviar un equipo de ataque encubierto al territorio Kryn. Golpearon un asentamiento civil y se retiraron inmediatamente. La expresión de Jake se oscureció. Los está provocando, causando deliberadamente bajas para asegurar que la respuesta Kryn sea masiva. Elena confirmó a través de canales de inteligencia. Los Kryn están movilizando todo lo que tienen. Esto no será una incursión, será un asalto total. Vienen por venganza, y Corbas aseguró que el momento coincida con nuestra demostración. El Dr. Foster aceleró la instalación, presionando a su equipo al límite. Con 18 horas restantes, el resonador cuántico estaba operativo pero no optimizado. Necesitaban más tiempo para calibración, para pruebas, para asegurar que todos los sistemas se integraran correctamente con las defensas existentes de la estación. Jake confrontó a Corbas directamente en el centro de comando. Alto comandante, atacaste un asentamiento Kryn sabiendo que provocaría una respuesta masiva. Vos estás diseñando una situación diseñada para hacer que nuestra tecnología falle. Los colores de Corbas cambiaron a naranja satisfecho. Estoy creando condiciones de combate realistas, comandante Morrison. Si tu resonador no puede proteger esta estación bajo asalto completo, ¿de qué sirve? Los devoradores que temes, ciertamente, no atacarán gentilmente. El argumento fue interrumpido por alarmas. Los sensores de Sophie detectaron la flota Kryn acercándose. Más de 40 embarcaciones. Cada nave capaz de combate que poseía la resistencia. Venían a velocidad de ataque. Armas cargadas, claramente con intención de abrumar la estación en un solo asalto devastador. El Dr. Foster corrió a los controles del resonador. No está listo. Necesitamos otras 6 horas para calibración completa. Jake se mantuvo firme. Usamos lo que tenemos. Activa el resonador ahora, plena potencia. El campo cuántico surgió a la existencia alrededor de la estación fronteriza. Una esfera brillante de espacio-tiempo distorsionado, mas no era tan estable como las instalaciones de la Tierra. Parpadeando ligeramente mientras los sistemas integrados apresuradamente luchaban por mantener coherencia. Pero estaba activo. Y era lo único entre la estación y la destrucción. La flota Kryn abrió fuego desde alcance máximo. Armas de energía, proyectiles cinéticos y misiles de fusión convergieron en la estación desde todos los ángulos. Era el tipo de asalto abrumador que había destruido instalaciones cefarianas antes. Cada proyectil golpeó el campo cuántico y se detuvo. La energía se disipó inofensivamente. Las rondas cinéticas se congelaron en el medio del espacio. Los misiles detonaron contra una barrera invisible sin tocar la estación. El resonador lo absorbió todo, convirtiendo la energía entrante en poder que realmente fortalecía el campo. Corbas observó con obvio shock. Los escudos normales de su estación habrían fallado bajo este asalto en minutos. El resonador cuántico ni siquiera había parpadeado. Sophie monitoreaba los sistemas, reportando estados. Nikki, integridad del campo al 98%. El consumo de energía está dentro de parámetros aceptables. Todos los sistemas nominales. La flota Kryn ajustó tácticas.
concentrando fuego en un solo punto tratando de crear un avance. 20 naves enfocaron sus armas en un lugar, vertiendo suficiente energía para vaporizar una luna pequeña. El campo cuántico lo absorbió todo, realmente creciendo ligeramente más fuerte por la entrada de energía. El Dr. Foster hizo ajustes en tiempo real, optimizando el rendimiento del resonador incluso durante el combate. Jake, el campo se está autoestabilizando. Cuanto más disparan, más poder tenemos para mantener la defensa. Está funcionando exactamente como predijeron las especificaciones futuras. Elena notó algo en las pantallas tácticas. Señor, los Kryn se están retirando. Se han dado cuenta de que no pueden penetrar los escudos. Jake asintió. Sophie, abre un canal a la flota Kryn. Banda ancha, asegúrate de que Corvus también escuche esto. Sophie estableció la conexión. Jake se dirigió a los Kryn directamente. Negó aquí el comandante Jake Morrison de la Tierra. Su asalto a esta estación ha fallado, pero no por el poderío militar cefariano. La tecnología que protege esta estación está diseñada por humanos, y es efectiva contra cualquier arma convencional en esta galaxia. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. El Imperio Cefariano ha acordado compartir esta tecnología con otras especies, incluidos antiguos adversarios. Si los Kryn están interesados en sistemas defensivos que realmente funcionen, en lugar de continuar una guerra que no pueden ganar, la Tierra está dispuesta a negociar. La respuesta llegó de la nave insignia Kryn, una embarcación llamada Precio de la Libertad. La voz del comandante Kryn era áspera pero reflexiva. ¿Nos estás ofreciendo los mismos escudos que protegen a nuestros opresores? ¿Por qué confiaríamos en esto? Jake había anticipado esta pregunta. Porque en 30 años, en algo mucho peor que el Imperio Cefariano viene por todos nosotros. A los devoradores no les importa tu independencia ni las ambiciones del Imperio. Borrarán a todos por igual. Pueden seguir luchando entre ustedes, o pueden prepararse para enfrentar juntos la amenaza real. Corvus estalló en furia, sus colores parpadeando carmesí violento. ¿Te atreves a negociar con el enemigo mientras estás en mi instalación? Esto es traición contra la Alianza. Jake se volvió para enfrentarlo con calma. Alto comandante, el objetivo de la Alianza es proteger a todas las especies de los devoradores. Eso incluye a los Kryn. Si no puedes aceptar eso, entonces quizás no eres la persona adecuada para liderar la cooperación militar del Imperio. El orador Arcturus apareció mediante comunicación holográfica desde Sephara Prime. El líder antiguo había estado monitoreando toda la situación. Alto comandante Corvus, retrocede. El comandante Morrison tiene razón. Si estos devoradores amenazan a toda la civilización, ¿a qué debemos expandir nuestro pensamiento más allá de la conquista y resistencia tradicionales? El orador se dirigió directamente a la flota Kryn. Precio de la libertad. El Consejo está dispuesto a discutir términos. Un alto al fuego formal y autonomía potencial para los mundos Kryn, a cambio de cooperación contra la amenaza venidera. Estas negociaciones no serán fáciles ni rápidas, pero deben comenzar. Elena susurró a Jake. Señor, acaba de iniciar un proceso de paz entre dos civilizaciones que han estado en guerra durante 50 años. Eso no estaba en los parámetros de la misión. Jake se permitió una leve sonrisa. Los parámetros de la misión eran construir alianzas contra los devoradores. A veces eso significa hacer paz donde existía guerra. El Dr. Foster estaba documentando todo, registrando el rendimiento del resonador a lo largo de la batalla. Jake, estos datos son perfectos. Podemos mostrar al Consejo Cefariano exactamente cuán efectiva es la tecnología.
incluso bajo las peores condiciones posibles. Creadas artificialmente por la provocación de Corvus, el resonador funcionó impecablemente. Sophie analizó las implicaciones políticas. Señor, y Corvus acaba de perder su argumento principal contra la Alianza. Intentó diseñar un fracaso y en cambio creó la demostración más convincente posible. Su posición política está severamente debilitada. De hecho, Corvus estaba en su centro de comando, colores cambiando a través de patrones que indicaban derrota y resignación. Sabía que había perdido esta ronda. El resonador cuántico funcionó exactamente como la humanidad prometió. Y ahora incluso sus enemigos estaban interesados en la tecnología. Jake extendió una rama de olivo. Alto comandante, probaste nuestra tecnología bajo condiciones extremas, y pasó. Esa es información valiosa. Ahora sabes con certeza que estos resonadores pueden proteger mundos y flotas cefarianos. ¿No es eso lo que más importa? Los colores de Corvus cambiaron a gris neutral, el equivalente cefariano de aceptación reacia. Tu tecnología es efectiva, comandante Morrison. Reconozco eso. Pero esto no resuelve mis preocupaciones sobre las intenciones finales de la Tierra o la sabiduría de compartir los recursos de nuestro imperio con antiguos enemigos. El orador Arcturus intervino de nuevo. Esas preocupaciones se abordarán en sesiones de consejo apropiadas, Corvus. Por ahora, el comandante Morrison y el Dr. Foster han cumplido con su requisito de demostración y lo han superado. La alianza se mantiene y se expandirá para incluir negociaciones con los Kryn como socios potenciales en lugar de enemigos perpetuos. La flota Kryn se retiró a una distancia segura pero no huyó del sistema. Precio de la Libertad envió un mensaje solicitando conversaciones formales dentro de la semana. Era un desarrollo sin precedentes. El movimiento de resistencia que había luchado durante décadas de repente interesado en cooperación. Mientras la crisis inmediata pasaba, el Dr. Foster informó a Jake sobre los datos de rendimiento del resonador. Podemos construir estos para todo el imperio cefariano dentro de 2 años si comprometen su capacidad industrial. Agrega otro año para extender la cobertura a especies aliadas, como potencialmente los Kryn. Pero, Jake, eso es solo este sector. Si vamos a enfrentar a los devoradores efectivamente, necesitamos difundir esta tecnología a través de docenas de sistemas estelares. Helena planteó una preocupación práctica. Señor, estamos hablando de cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder en esta región de la galaxia. El imperio cefariano mantuvo el control a través de superioridad militar. Si damos resonadores cuánticos a todos, ¿qué pasa con las estructuras de poder existentes? Jake consideró la pregunta seriamente. Cambian. Tienen que cambiar. A los devoradores no les importan los imperios, ni las fronteras, ni los sistemas políticos. Cuando lleguen, o todos están protegidos, o todos mueren. No podemos preservar el viejo orden y sobrevivir a la nueva amenaza. Sophie recibió una comunicación urgente de la Tierra. La General Hayes apareció en pantalla, su expresión seria. Comandante Morrison, tenemos una situación. Nuestros sensores de espacio profundo acaban de detectar algo en el borde del sistema solar. La firma coincide con las características de los devoradores del mensaje del futuro. La sangre de Jake se heló. General, la línea de tiempo decía 30 años. ¿Cómo pueden estar en nuestro sistema solar ya? La General Hayes negó con la cabeza. No sabemos si es un explorador, una vanguardia, o si nuestra línea de tiempo estaba equivocada. Pero lo que sea, se está moviendo hacia el sistema solar interior a velocidad sublumínica. Las proyecciones actuales sugieren que alcanzará la órbita de la Tierra en aproximadamente 6 semanas. El Dr. Foster inmediatamente comenzó cálculos.
6 semanas. Eso no es suficiente tiempo para fortificar todo el imperio, ni cerca. La Tierra puede defenderse, pero si esta es la fuerza principal de los devoradores, estamos a punto de enfrentar la amenaza décadas antes. Jake tomó una decisión de comando. Sophie, transmite todos nuestros datos tanto a la Tierra como a Sephara Prime simultáneamente. Todos necesitan saber que la línea de tiempo acaba de colapsar. Emperatriz Velara, necesitamos acelerar cada aspecto de la alianza. Instalación de resonadores, transferencia de tecnología, coordinación militar. Todo se mueve a prioridad de emergencia. Velara, quien había estado observando los eventos de la estación fronteriza de forma remota, respondió inmediatamente. Sus colores mostraban plata determinada. De acuerdo, comandante Morrison. Estoy autorizando la movilización de la capacidad industrial completa del imperio. Dr. Foster, sus equipos tendrán recursos y mano de obra ilimitados. Construiremos tantos resonadores como sea físicamente posible en 6 semanas. Corvas, a pesar de su hostilidad anterior, reconoció la urgencia. Sus instintos militares anularon las maniobras políticas. Comandante Morrison, las flotas fronterizas están a tu disposición para coordinación defensiva. Si tu línea de tiempo es correcta y los devoradores alcanzan la Tierra primero, mis naves reforzarán tu sistema solar. El comandante Kryn del Precio de la Libertad intervino. Nuestras embarcaciones son más antiguas y menos poderosas que el ejército cefariano. No, pero tenemos experiencia con tácticas de guerrilla y guerra asimétrica. Si estos devoradores son tan peligrosos como afirmas, cada nave importa. Los Kryn se unirán a la defensa. Jake sintió el peso del comando asentándose sobre sus hombros. En cuestión de horas, había pasado de demostrar tecnología a coordinar una alianza militar de emergencia entre antiguos enemigos. Muy bien todos. Tenemos 6 semanas para prepararnos para algo que ha destruido civilizaciones que tuvieron siglos. Hagamos que esas 6 semanas cuenten. Las siguientes 42 días transformaron el sistema solar de la Tierra en la ubicación más fortificada de la galaxia. Resonadores cuánticos rodeaban la Tierra en instalaciones orbitales, mientras embarcaciones cefarianas y Kryn se vertían en el sistema, creando una flota combinada de más de 3.000 naves. Jake coordinó la defensa desde un nuevo centro de comando construido en la luna de la Tierra. La instalación, tallada en roca lunar y protegida por 6 campos cuánticos superpuestos, y servía como cuartel general para la alianza sin precedentes. La general Hayes gestionaba las fuerzas humanas. La emperatriz Velara dirigía la flota cefariana, y sorprendentemente, la comandante Kryn, que se llamaba a sí misma Mariscal Quinn, coordinaba las tácticas de guerrilla de su gente. El Dr. Foster trabajó sin descanso, instalando resonadores cuánticos en cada embarcación importante y cuerpo planetario en el sistema solar interior. Sophie gestionó la coordinación masiva de datos requerida para integrar los sistemas militares de 3 especies diferentes en una red defensiva unificada. Elena entrenó equipos tácticos de especies mixtas, enseñando a humanos, cefarianos y Kryn a luchar juntos. La entidad devorador continuó su aproximación, ahora visible para sensores convencionales. Desafiaba una descripción FH más H fácil. No exactamente una nave, no exactamente una criatura, existiendo parcialmente en espacio normal y parcialmente en dimensiones que la ciencia humana y cefariana luchaba por comprender. Tenía aproximadamente 5 kilómetros de diámetro. Su forma cambiando constantemente como si la realidad misma no pudiera contenerla completamente. El análisis de Sophie reveló detalles perturbadores. Señor, la entidad está dejando un rastro de distorsión cuántica detrás de ella. Todo lo que pasa cerca, asteroides,
polvo cósmico, incluso la luz misma, experimenta degradación. La materia literalmente se descompone a su paso. Esta cosa no solo destruye, corrompe la estructura fundamental del espacio-tiempo. El Dr. Foster comparó las lecturas con las especificaciones del mensaje del futuro. Esto coincide con los devoradores de clase exploradora descritos en los datos futuros. El mensaje indicaba que estas entidades llegarían primero, analizando sistemas objetivo antes de que llegara la fuerza principal. Si enfrentamos a un explorador, la amenaza real aún viene. Jake informó a los comandantes aliados sobre esta evaluación. Los colores de Velara cambiaron a azul preocupado. ¿Estás diciendo que esta entidad, que parece capaz de destruir toda nuestra flota, y es simplemente reconocimiento para algo peor? Jake asintió sombríamente. Según la Tierra futura, sí. Los devoradores exploradores mapean sistemas e identifican capacidades de resistencia. Luego llega la clase cosechadora, entidades de cientos de kilómetros de diámetro que consumen planetas enteros. La mariscal Queen de los Kryn intervino con franqueza típica. Entonces enfrentamos a este explorador, demostramos que podemos resistir. ¿Y qué? ¿Los devoradores envían algo más grande hasta que nos abruman? El Dr. Foster respondió cuidadosamente. Potencialmente. Pero el mensaje del futuro indicaba que la resistencia inicial fuerte a veces hace que los devoradores eviten un sistema por completo. Son inteligentes. Calculan costo versus ganancia. Si hacemos esto demasiado costoso, podrían seguir adelante. La general Hayes presentó el plan defensivo. Hemos organizado nuestras fuerzas en 3 capas. El perímetro exterior son embarcaciones Kryn, rápidas, maniobrables, equipadas con tácticas de golpear y correr. La capa intermedia son grupos de batalla cefarianos, poder de fuego pesado y coordinación militar tradicional. Y la capa interna son plataformas orbitales de la Tierra, resonadores cuánticos a máxima potencia proporcionando defensa impenetrable para el planeta mismo. Elena agregó detalles tácticos. La estrategia es escalada. Comenzamos con armas convencionales. Observamos cómo responde la entidad. Si esas fallan, escalamos a disruptores cuánticos. Si esos fallan, tenemos planes de contingencia que involucran medidas más extremas. El devorador cruzó la órbita de Marte, ahora a menos de 24 horas de la Tierra. Jake ordenó a todas las fuerzas a estaciones de batalla. La flota aliada tomó posiciones según el plan defensivo, creando un guante que la entidad debe atravesar para llegar a la Tierra. Sophie monitoreó cuidadosamente el comportamiento de la entidad. Señor, no se está acercando como lo haría una embarcación militar, sin maniobras evasivas, sin patrones de escaneo activos. Se está moviendo directamente hacia la Tierra en línea recta, casi como si no nos percibiera como una amenaza. Jake consideró esto. Tal vez no lo hace, según los datos futuros. Los devoradores han encontrado innumerables civilizaciones. Para ellos, podríamos parecer como cualquier otra especie que intentó y falló en resistir. No esperarán tecnología cuántica con siglos de adelanto a nuestro nivel de desarrollo aparente. La flota Kryn inició primer contacto. 20 naves de ataque rápido se lanzaron hacia la entidad, disparando armas de plasma convencionales desde alcance máximo. Los disparos golpearon la forma del devorador y simplemente desaparecieron, absorbidos sin efecto visible. La entidad ni siquiera se desaceleró. La mariscal Queen escaló, ordenando a sus naves acercarse y concentrar fuego. Una docena de embarcaciones desataron todo lo que tenían directamente en el núcleo de la entidad. Por un momento, nada pasó. Luego la entidad se desplazó, su forma ondulando hacia afuera. Una ola de distorsión cuántica se expandió desde su superficie,
golpeando las naves Kryn. Sophie observó con horror mientras las embarcaciones comenzaron a degradarse. Señor, los enlaces moleculares en su estructura de casco se están rompiendo. Las naves no están siendo destruidas, se están descomponiendo a tasas aceleradas. Jake inmediatamente ordenó a los Kryn retirarse. Todas las embarcaciones Kryn retrocedan a posiciones de segunda capa. No se involucren directamente. 6 naves Kryn escaparon, pero 4 se disolvieron completamente, su materia descomponiéndose en átomos componentes que se dispersaron por el espacio. La voz de la mariscal Quinn estaba sacudida pero controlada. Confirmado. Comando de la Tierra. El compromiso directo es inefectivo. Las armas convencionales solo provocan respuesta defensiva. La entidad continuó hacia la Tierra, ahora acercándose a la capa intermedia cefariana. La emperatriz Velara coordinó sus grupos de batalla personalmente. Todas las naves disparen munición mejorada cuánticamente en mi señal. Apunten a la estructura núcleo de la entidad. La flota cefariana, equipada con armas modificadas basadas en principios cuánticos humanos, se desató una andanada coordinada. El efecto fue más prometedor. La forma de la entidad se desestabilizó ligeramente, su estado cuántico fluctuando. Pero se adaptó en segundos, su estructura cambiando para compensar. El Dr. Foster observó la adaptación con fascinación científica y horror. Está aprendiendo. Cada ataque le enseña cómo defenderse contra ese método específico. Necesitamos golpearlo con todo simultáneamente, o se adaptará para contrarrestar cada sistema de armas. Jake tomó la decisión. Todas las fuerzas retrocedan al perímetro orbital de la Tierra. Lo atraemos hacia el campo del resonador cuántico y lo golpeamos allí. La flota aliada se retiró en capas organizadas, conduciendo a la entidad directamente hacia las defensas más poderosas de la Tierra. El devorador siguió, tal vez sintiendo la concentración de vida y energía en la Tierra, mientras cruzaba al alcance de los resonadores cuánticos orbitales. Sophie inició la red defensiva a plena potencia. 6 instalaciones masivas crearon campos superpuestos que deberían ser impenetrables. La entidad golpeó la barrera y se detuvo. Por primera vez, encontró algo que no podía simplemente atravesar o absorber. El Dr. Foster monitoreó el intercambio de energía. Los resonadores están aguantando. La entidad está tratando de degradar el campo cuántico como degradó las naves Kryn. Pero nuestros sistemas se están reforzando activamente contra la entropía. Es un punto muerto. Pero los puntos muertos no duran. La entidad comenzó a sondear las barreras, probando diferentes frecuencias y estados cuánticos. Estaba buscando una debilidad, aprendiendo los parámetros de las defensas de la Tierra. Sophie rastreó el sondeo con preocupación creciente. Señor, está analizando sistemáticamente toda nuestra red defensiva. A este ritmo, encontrará una vulnerabilidad en horas. Jake consultó con el Dr. Foster urgentemente. Doctor, ¿podemos modificar los resonadores para prevenir este análisis? El Dr. Foster negó con la cabeza. No, sin desconectarlos, lo que derrota el propósito. La entidad está haciendo lo que hacen los exploradores, recopilando inteligencia. Incluso si lo ahuyentamos ahora, reportará de vuelta a los cosechadores sobre nuestras capacidades. Elena sugirió una alternativa. Entonces, no lo dejamos reportar. Lo destruimos aquí, ahora, antes de que pueda transmitir lo que ha aprendido. La general Hayes estuvo de acuerdo. De acuerdo, si dejamos escapar a este explorador, acabamos de decirle a los devoradores que la Tierra tiene defensas avanzadas, que vale la pena traer fuerzas más grandes. Jake se dio cuenta de que enfrentaban una decisión crítica.
Dejar que el explorador sondee sus defensas y escape, garantizando una respuesta más fuerte de los devoradores más tarde. O comprometerse a destruirlo ahora, usando armas que habían mantenido en reserva, potencialmente revelando capacidades que preferirían mantener en secreto. La emperatriz Velara tomó la decisión por ellos. Comandante Morrison. El mensaje del futuro indicaba que los exploradores transmiten continuamente, ¿correcto? Entonces, ya ha reportado todo lo que ha observado. Nuestra elección no es si revelar nuestras capacidades, sino si podemos destruir esta entidad antes de que aprenda lo suficiente para violar las defensas de la Tierra. Jake reconoció la lógica. Todas las fuerzas, prepárense para asalto coordinado. Estamos usando el protocolo Omega. Implementación completa. Los ojos de Sophie se ampliaron. Señor, eso nunca ha sido probado a esta escala. Si falla... Jake la interrumpió. Si falla, no estamos peor que si no hacemos nada. Dr. Foster, inicie el protocolo Omega en mi señal. El protocolo Omega era el arma definitiva de la humanidad, diseñada basándose en principios del mensaje del futuro. Involucra sincronizar cada resonador cuántico en el sistema solar, creando un pulso masivo que reescribe temporalmente las leyes de la física en un área localizada. En teoría, puede deshacer la materia a nivel fundamental. El Dr. Foster coordinó con instalaciones a través de la superficie de la Tierra y por toda la red orbital. Todos los resonadores sincronizando. Niveles de poder al máximo. Advertencia. Esto agotará completamente nuestras reservas. Después de disparar, estaremos indefensos durante aproximadamente 6 horas, mientras los sistemas se recargan. Jake sopesó el riesgo. 6 horas de vulnerabilidad si el arma falla en destruir al explorador. Pero si tiene éxito, demuestran que la humanidad puede luchar efectivamente contra los devoradores. Reconocido. Todas las embarcaciones aliadas, retírense a distancia mínima segura. Protocolo Omega disparando en 30 segundos. La cuenta regresiva procedió con lentitud agonizante. El devorador continuó sondeando las barreras, inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. A los 10 segundos, Sophie confirmó que todos los sistemas estaban sincronizados. A los 5 segundos, el Dr. Foster dio autorización final. En 0, Jake dio la orden. Fuego. Cada resonador cuántico en la red defensiva de la Tierra pulsó simultáneamente. El efecto fue más allá de espectacular. Una esfera de realidad alterada se expandió desde la Tierra, moviéndose a la velocidad de la luz. Cuando alcanzó a la entidad devorador, las fuerzas fundamentales dejaron de funcionar como deberían. Fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética. Todas cesaron temporalmente de funcionar. La entidad trató de adaptarse. Pero no había nada a qué adaptarse. No estaba siendo atacada con energía o materia. Estaba existiendo en espacio donde las reglas de existencia habían cambiado temporalmente. Su forma, que existía parcialmente fuera de la realidad normal, encontró esas otras dimensiones repentinamente inaccesibles. Durante 3 segundos, el pulso Omega mantuvo intensidad máxima. La entidad devoradora exploradora, incapaz de existir en espacio donde la física operaba por nuevas reglas, simplemente se desenredó. Su materia y energía se disiparon, no destruidas sino fundamentalmente desconectadas de la capacidad de mantener forma coherente. Luego el pulso terminó. La física volvió a la normalidad. La entidad devorador había desaparecido, dejando solo débiles distorsiones cuánticas, marcando dónde existió. Sophie ejecutó análisis inmediato. Objetivo eliminado. No se detectó firma cuántica residual. Señor, lo hicimos. Matamos a un explorador devorador.
La flota aliada estalló en celebración. Embarcaciones cefarianas parpadearon colores de victoria. Naves Kryn transmitieron gritos de guerra triunfantes. Tripulaciones humanas vitorearon a través de todos los canales de comunicación. Habían logrado lo que el mensaje del futuro decía que era casi imposible: destruir una entidad devorador con pérdidas mínimas. Pero Jake no celebró. Estaba estudiando sensores de largo alcance, mirando más allá de la victoria inmediata. El Dr. Foster notó la expresión de su comandante y revisó los mismos datos. Su rostro se puso pálido. Sophie también lo vio y su celebración murió. Señor, los sensores cuánticos de largo alcance están detectando distorsiones en el borde del sistema solar. Contactos múltiples, docenas de ellos. La general Hayes exigió aclaración. ¿Múltiples exploradores? La voz del Dr. Foster era tranquila y terrible. No, general. Esas firmas no coinciden con la clase exploradora. Son más grandes, mucho más grandes. Devoradores de clase cosechadora, justo como advirtió el mensaje del futuro. La emperatriz Velaras Colores cambiaron a realización horrorizada. ¿Cuántos? Sophie completó el análisis, sus manos temblando ligeramente. Conteo actual: 47 entidades de clase cosechadora, acercándose desde múltiples vectores. Tiempo estimado para compromiso: 6 días. La mariscal Quinn rompió el silencio atónito con franqueza característica. Acabamos de usar nuestra arma definitiva para matar a un explorador. Ahora enfrentamos 50 cosechadores, cada uno potencialmente cientos de veces más poderoso. ¿Entiendo nuestra situación correctamente? Jake se forzó a hablar con calma, proyectando confianza que no sentía completamente. Sí, mariscal. Esa es nuestra situación. Tenemos 6 días para recargar nuestros sistemas, reforzar nuestras posiciones y prepararnos para enfrentar la verdadera invasión devorador. El explorador fue solo el movimiento de apertura. Ahora comienza la batalla real. El Dr. Foster ya estaba ejecutando cálculos, analizando lo que 47 cosechadores podrían hacer a la Tierra. Helena comenzó a reorganizar posiciones defensivas para múltiples amenazas simultáneas. La General Hayes comenzó a llamar refuerzos de cada instalación humana en el sistema solar. Pero todos en el centro de comando conocían la verdad. Habían ganado su primera batalla contra los devoradores. La victoria demostró que la humanidad, el Imperio Cefariano y los Kryn podían trabajar juntos efectivamente. Demostraron que la tecnología cuántica podía destruir entidades devorador. Y al hacerlo, habían atraído la atención completa de la fuerza más peligrosa en la galaxia. La guerra real estaba a punto de comenzar, y esta vez no había mensaje del futuro para guiarlos. La Tierra, el Imperio Cefariano, los Kryn y cualquier otra especie que se les uniera enfrentarían a los devoradores con solo las armas que habían construido, las alianzas que habían forjado y el coraje para enfrentarse a la extinción. Jake miró hacia la Tierra a través de las ventanas del centro de comando. Al planeta azul que engendró a la humanidad y ahora se había convertido en zona cero para un conflicto que determinaría el destino de civilizaciones enteras. Pensó en los miles de millones de personas allá abajo, viviendo sus vidas. La mayoría ni siquiera sabiendo sobre la amenaza acercándose desde la oscuridad entre las estrellas. 6 días, dijo en voz baja. 6 días para salvar todo. Hagamos que cuenten.